¿Qué pasaría si la última lengua preindoeuropea sobreviviente en Europa escondiera un secreto más antiguo que la historia misma? Antes de que se construyeran las pirámides, antes de que el latín se grabara en la piedra romana, antes de que el sánscrito resonara en los himnos védicos, vasco se hablaba. Una lengua sin parientes conocidos. Sin árbol genealógico. Sin raíz en ninguna rama indoeuropea. Una lengua huérfana, pero que nunca murió. Y hoy, aún respira, susurrada por los valles del norte de España y el suroeste de Francia. Vasco, la lengua de los vascos, es única, no solo en gramática o vocabulario, sino también en origen. Los lingüistas han buscado durante décadas. Han intentado vincularlo con lenguas caucásicas, con el antiguo ibérico, incluso con tribus olvidadas del creciente fértil. Todas las teorías se han derrumbado bajo escrutinio. Los genetistas esperaban que el ADN nos revelara más. En cambio, profundizó el misterio. Porque mientras la mayoría de las lenguas de Europa, el latín, el celta, el germánico, llegaron en oleadas de migraciones y conquistas, el euskara resistió todas las invasiones. El Imperio Romano, con todo su poderío militar, no logró latinizar los vascos. Los visigodos pasaron por allí. Los moros gobernaron Iberia durante casi 800 años. Sin embargo, el euskara permaneció intacto. ¿Cómo? No se trata solo de lengua. Se trata de identidad. Se trata de un pueblo cuya cultura se negó a desaparecer. Cuya lengua se mantiene hoy como única lengua preindoeuropea sobreviviente en Europa occidental. Pero aquí está la contradicción que rompió todas las suposiciones, cuando los científicos comenzaron a secuenciar el ADN vasco en el siglo XX y esperaban encontrar una coincidencia clara. Los genes más antiguos para el lenguaje más antiguo. Pero no lo hicieron. El genoma no apuntaba a la pureza paleolítica. Apuntaba a una mezcla, agricultores neolíticos, invasores de la edad del bronce, pastores esteparios. Los mismos pueblos cuyas lenguas desaparecieron, pero cuyos genes sobrevivieron. Y esa es la paradoja, los vascos conservaron la lengua, pero no toda la sangre. Este choque entre aislamiento lingüístico y integración genética planteó una pregunta más amplia: ¿son los vascos un fósil de la edad de hielo o algo aún más complejo? Nos han dicho que las lenguas siguen los genes. Que cuando las personas se desplazan, sus palabras se desplazan con ellas. Pero el euskara rompe esa regla. Es un superviviente cultural que nada en un acervo genético de turbulencia histórica. Y ahora, gracias a Ancient DNA from el portalón CABE, gracias a estudios de genoma completo publicados en Ciencia, 2019. Y los avances de Universidad de Uppsala y IBEUPF Barcelona sabemos algo con certeza. La historia de la identidad vasca es mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Porque cuando los genetistas secuenciaron por primera vez el ADN vasco, los resultados no solo confundieron, lo revolucionaron todo. Pero antes de que los genomas revelaran sus secretos, fue la sangre misma la que comenzó a susurrar las primeras pistas, señales extrañas y silenciosas ocultas en las venas de un pueblo antiguo. Sangre que desafió las expectativas, tipo 0, RH negativo, en extraña abundancia. Mucho antes de que mapeáramos el ADN, los científicos estudiaron lo que podría ver, grupos sanguíneos, las huellas biológicas más simples de la diferencia humana. Y cuando los investigadores dirigieron su atención a los vascos a principios del siglo XX, no encontraron una variación sutil, sino una ruptura estadística. En las provincias vascas, especialmente en Vizcaya, Guipúzcoa y partes de Navarra, más del 55% de la población tenía el grupo sanguíneo o el donante universal, sí, pero no suele ser tan abrumador. Pero ni siquiera eso fue la verdadera sorpresa. Fue el factor RH negativo. En la mayoría de las poblaciones europeas, la sangre RH negativa aparece en tan solo el 10 a 16% de las personas. ¿Entre los vascos? Se disparó a casi 47%, el más alto registrado en cualquier lugar de la Tierra. Una frecuencia tan fuera de lugar,
tan biológicamente distinta, que hizo que los antropólogos buscaran respuestas. ¿Era esta una prueba de que los vascos no habían sido afectados por las olas indoeuropeas? ¿Podría ser este el último fragmento del acervo genético europeo de la Edad de Hielo? Fue, como algunos se atrevieron a sugerir, evidencia de descendencia directa de los cromañones del Paleolítico. Estas eran afirmaciones audaces, seductoras, y plantaron la idea de que los vascos eran, reliquias genéticas, una línea ininterrumpida que se remonta a 30.000 años. Los libros de texto la repetían. La ciencia popular la amplificaba. Los mitos la alimentaban. Pero los tipos de sangre, por curiosos que sean, son marcadores poco profundos, no nos hablan de ascendencia profunda. No rastrean las migraciones. No pueden separar el mito de la verdad genética. A principios de la década de 2000, las nuevas tecnologías tomaron el control, análisis del cromosoma y ADN mitocondrial, secuenciación autosómica de SNP. Estas herramientas no medían la sangre. Midían el tiempo. Midían el reemplazo, la deriva, la invasión y la memoria. Y cuando los investigadores de instituciones como University College de Londres, UPF Barcelona y Stanford, cuando aplicamos estas herramientas a los genomas vascos, surgió algo inesperado. Porque mientras en líneas maternas, rastreado a través de ADN, mostró continuidad con los antiguos cazadores-recolectores europeos y los primeros agricultores neolíticos, líneas paternas, transmitida de padre a hijo, contaba una historia radicalmente diferente. No eran linajes de la Edad de Hielo. Eran firmas de la Edad del Bronce, marcadores de una renovación genética masiva que se extendió por Iberia alrededor 2200 AC, cuando haplogrupos R1b derivados de la estepa comenzó a dominar. Un reemplazo tan completo, tan repentino, que terminó 90% de linajes masculinos en la antigua Iberia fueron exterminados, y, sin embargo, en el corazón de la patria vasca, algo sobrevivió. Pero no lo que nadie esperaba. Sin embargo, cuando recurrieron al ADN-Y, encontraron un linaje que nunca debería haber existido aquí. Y fue entonces cuando el mito de la pureza vasca se hizo añicos, porque el linaje que susurraba bajo sus antiguos rituales no provenía de las cuevas de Altamira, sino de las praderas de la lejana estepa. Hace unos 4.200 años, una tormenta genética de género arrasó Iberia, excepto aquí. Imagínense esto, linajes masculinos enteros en la Iberia prehistórica desaparecen, casi de la noche a la mañana. No por la guerra. Ni por la peste. Sino por reemplazo, en una escala tan total, que se necesitaría miles de años para incluso detectar las huellas dactilares. Esto no fue solo una migración. Fue un cambio genético, golpe. Alrededor 2200 a.C., cuando amaneció la Edad del Bronce, la haplogrupo de ADN-Y R1b M269 irrumpió en Europa occidental desde la estepa póntico-caspia. Y por 1800 AC, había arrasado con más de 90% de líneas masculinas nativas en Iberia. Sus hijos no llevaban los nombres antiguos. Sus hijos portaban cromosomas extraños. ¿Los antiguos padres de la Iberia neolítica? Desaparecidos. Los arqueólogos vincularon posteriormente este cambio con el fenómeno del vaso campaniforme, una vasta ola cultural que se extendió desde el Rin hasta Portugal. La cerámica cambió. Los entierros cambiaron. Las armas evolucionaron. Pero lo que nadie pudo ver hasta la era del ADN antiguo fue que los hombres también cambiaron. Y sin embargo, en las tierras altas vascas ocurrió algo extraño. Hoy, más del 70% de los varones vascos llevar R1b DF27, un subclado específico de ese linaje estepario. Pero aquí está la sorpresa, los vascos hablan ninguna lengua indoeuropea, su gramática no tiene rastro de sintaxis esteparia. No hay raíces indoeuropeas prestadas. Sus historias son más antiguas que las lenguas que las rodean. Así no es como se supone que debería funcionar. Históricamente, los genes viajan con las lenguas. Los conquistadores no solo traen espadas, sino historias.
pero los vascos conservaron las suyas. Incluso cuando líneas de sangre extranjeras anidadas dentro de sus huesos. Y el giro va más profundo. Los subclados vascos, M153 y M167, son estrechamente agrupados, mostrando signos de un intenso efecto fundador. No una mezcla gradual, sino un bloqueo genético. Un puñado de líneas masculinas se multiplicaron, y luego se congelaron. Los científicos lo llaman baja diversidad de STR, pero parece más como si el destino se reescribiera a sí mismo. Lo que estamos viendo no es supervivencia. Es asimilación con amnesia, una cultura que se tragó a los invasores, pero nunca digirió su voz. No son reliquias intactas. No son tribus derrotadas. Un pueblo que absorbió una revolución y nunca la dejó hablar. Así que su línea paterna proviene de los recién llegados de la Edad de Bronce, una revolución en su linaje. ¿Pero quiénes se convirtieron realmente en vascos? Y la respuesta a esa pregunta no se encontró en un campo de batalla ni en un linaje real, sino en el silencio. En la piedra. En los lugares que el mundo olvidó conquistar. Cuando el mundo cambió, los vascos tiraron del puente levadizo y su ADN se congeló. A medida que los imperios surgían y caían en Iberia, los fenicios en la costa, los celtas en el norte, los romanos con sus calzadas, los moros con sus minaretes, los vascos no resistieron con ejércitos. Simplemente desaparecieron del mapa. Hacia arriba. El Pirineos, irregulares e inflexibles, se convirtieron en algo más que una frontera. Se convirtieron en una fortaleza genética. Valles estrechos, pasos impredecibles y crestas cubiertas de niebla no solo repelían a los ejércitos, sino también al tiempo. Las legiones romanas, la maquinaria de guerra más extensa del mundo antiguo, construyeron sus famosas carreteras a través de España, pero, desviado deliberadamente por territorio vasco. Incluso durante la conquista islámica de Iberia, 711 después de Cristo, los moros se expandieron rápidamente, pero nunca penetraron realmente en las tierras altas vascas. No fue suerte. Fue aislamiento geográfico, y trajo consigo consecuencias genéticas. Porque mientras el resto de Europa se mezcló, sangró y se reprodujo a lo largo de siglos de guerra y comercio, los vascos hicieron algo raro: se casaron con los suyos. Transmitieron sus nombres y su sangre dentro de las líneas tribales. Las aldeas se convirtieron en clanes. Los clanes se convirtieron en fortalezas. ¿El resultado? Un fenómeno que los genetistas llaman endogamia, y congelaron su genoma como el ámbar. En 2021, un estudio realizado por Flores Bello et al., analizando apellidos vascos de profunda raíz, encontraron algo asombroso. Los vascos no solo parecían genéticamente diferentes de los españoles modernos. Su ADN coincidía más cerca de los íberos de la Edad del Hierro, personas que vivieron hace más de 2.000 años. Ni siquiera la oleada romana, con sus colonos y guarniciones, dejó mucha huella. Y el idioma vasco, actuó como un campo de fuerza cultural. Sin raíces latinas, sin ecos árabes, sin sílabas indoeuropeas. Solo una cadencia ininterrumpida, generación tras generación. Pero el descubrimiento más impactante no estaba en las cumbres. Estaba en la oscuridad. En una cueva cerca de Atapuerca en el norte de España se desenterraron esqueletos antiguos. Datados en la Edad de Hierro, alrededor 600 hace cuando se secuenció su ADN, la coincidencia no fue con los españoles modernos. Ni siquiera con los gallegos o castellanos de la zona. Fueron los vascos. Pero en una cueva del norte de España, unos esqueletos antiguos susurraban: podrían ser nuestros antepasados, no habitantes de las cavernas. Esos susurros no eran las voces de cazadores agazapados en las sombras. Pertenecían a quienes plantaron semillas, quienes construyeron algo destinado a perdurar. Hace entre 3.500 y 5.500 años, los antepasados de los vascos construían granjas, no cazaban en cuevas. Durante décadas, imaginamos a los vascos como los únicos supervivientes de Europa,
reliquias aisladas del Paleolítico, aferradas al último recuerdo de un mundo de la Edad de Piedra. Pero en su interior, el portalón, una caverna escondida en la antigua roca de Atapuerca, esa historia empezó a desmoronarse. 8 esqueletos humanos. Algunos más de 5.000 años de antigüedad. Se creía que se trataba simplemente de otro enterramiento neolítico, hasta que se secuenció su ADN. Y lo que descubrieron los investigadores sacudió el núcleo del misterio vasco. Estos individuos antiguos no se correspondían con los cazadores-recolectores mesolíticos de Europa. No eran ecos de pintores rupestres ni cazadores de mamuts. Sus genes contaban una nueva historia, la del asentamiento. La de la domesticación. La de la civilización. Cada uno llevaba una mezcla genética única, aproximadamente 80% de ascendencia neolítica de Anatolia y 20% de ADN de cazadores-recolectores occidentales. No somos invasores. No somos guerreros, agricultores. Esto no fue casualidad. La secuenciación, verificada mediante bases de datos genómicas en CSIC y Universidad de Tartu, mostró una clara continuidad con genomas vascos modernos más fuerte que con cualquier otra población viva. La conexión no era solo simbólica, sino genética. Significa que los vascos no descienden de cazadores paleolíticos congelados en el tiempo. Descienden de agricultores neolíticos que llegó durante una de las transiciones más definitorias de Europa, el paso de lo salvaje a lo cultivado, de lo errante a lo arraigado. Este descubrimiento no anuló su singularidad, sino que la explicó. Redefinió a los vascos no como fósiles intactos, sino como híbridos primitivos, niños de dos mundos, mesolítico y neolítico, cuyo linaje se endureció en una cuna de piedra y silencio. También redefinió el significado de la identidad. Porque aquí, no nació de la pureza. Fue forjado en fusión, luego sellado mediante aislamiento. Pero esto plantea una pregunta más profunda. Porque se acercaba la edad del bronce. Con ella, el fuego, la guerra y la completa destrucción genética de los linajes masculinos en toda Iberia. Así pues, sus raíces más profundas están en los campos neolíticos, pero ¿cómo sobrevivió este pueblo descendiente de agricultores a los trastornos de la edad del bronce? La respuesta no está en armas ni muros, sino en algo mucho más invisible, y mucho más poderoso, sus palabras. La mayoría de las conquistas traen consigo lengua y genes. El euskera era inmune. En casi todas las conquistas de la historia, nuevos gobernantes imponen su lengua y el pueblo la adopta, voluntaria o forzosamente. Pero los vascos lucharon de forma diferente. Reconstruyeron desde dentro. Dejaron que los genes se transmitieran, pero mantuvieron su palabra. Como R1b DF27 extendido por Iberia durante la Edad del Bronce, transformando los linajes masculinos desde la costa atlántica hasta los Pirineos, el euskara se mantuvo firme. La sangre extranjera corría por sus venas. Pero el euskara nunca cedió. No se introdujeron raíces indoeuropeas. No se tomó prestada ninguna sintaxis. La lengua que resuena hoy en Euskadi aún conserva el mismo ritmo que oyó los vientos de la prehistoria. No es casualidad. Es una paradoja. Y vemos pruebas de ello en inscripciones antiguas. Entre los siglos II y C en lo que hoy es el suroeste de Francia, los investigadores descubrieron inscripciones aquitanas, dedicatorias votivas, topónimos, nombres personales, que contienen palabras reconocibles en el euskera moderno. Cosas como niños, etón, belex, nombres de deidades, pueblos, linajes, todos con raíces que resuenan en el euskera hasta nuestros días. Véase Hipótesis vasco-aquitana, Michelena, década de 1960. No se trata de reliquias prestadas. Son continuidades. Una lengua que persistió antes de Roma, a través de la ocupación romana, la disrupción visigoda y la dominación árabe, intacta. ¿Cómo? Porque la cultura se convirtió en el cortafuegos. Algunos teóricos lo llaman resiliencia cultural, otros lo llaman inversión del dominio de la élite. Los conquistadores adoptaron los marcos culturales vascos.
Durante generaciones, la clase dominante habló euskera. Se casaron con miembros de clanes vascos. Los invasores se asimilaron, mientras que los locales se preservaron. La lengua se convirtió en algo más que una comunicación. Se convirtió en una declaración. Una identidad forjada no por la violencia, sino por la memoria. Desde esa perspectiva, el euskara es menos una lengua y más una fortaleza, muros invisibles construidos con himnos, nanas, nombres y rituales. Protegía el alma vasca, incluso cuando la sangre que fluía tras esos labios se transformaba. Cultura, creencias, identidad, perduraron donde los genes cambiaron. Y esa resistencia tuvo un precio. Porque para los vascos, mantener la pureza de palabras significaba aislamiento de sangre. Y el aislamiento alberga secretos, sombras bajo la superficie a la espera de romperse. Ese cortafuegos funcionó durante milenios, pero el aislamiento genético de los vascos tuvo un coste oscuro. Y ese costo no llegó como una invasión o una guerra, apareció silenciosamente, generación tras generación, escrito no en sus paredes, sino en lo profundo de su sangre. Su aislamiento se convirtió en un arma de doble filo, la supervivencia y la carga genética. Durante siglos, ese mismo aislamiento que protegió a los vascos de los imperios también atrapó sus genes entre muros invisibles. Aislados por las montañas, protegidos por el orgullo, sus pequeñas aldeas se convirtieron en islas biológicas, laboratorios perfectos para una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza, deriva genética. Cuando las poblaciones se reducen y permanecen aisladas, las variaciones genéticas raras que normalmente desaparecerían, comienzan a multiplicarse. Se llama efecto cuello de botella. Imaginemos un embudo por el que pasa solo el ADN de unos pocos antepasados, todo lo que está más allá se amplifica, generación tras generación, hasta definir a todo un pueblo. Esto es lo que ocurrió en Vasco. Estudios científicos lo confirman. En 2011, Ion Dicol reportó una inusual baja diversidad de haplotipos YSTR, solo 0,4268 en varones vascos, muy por debajo de la mayoría de los promedios europeos. No se trataba de azar. Era el eco de siglos de endogamia, matrimonios dentro de clanes, dentro de valles, dentro de nombres. El acervo genético no crecía, giraba. Y de ese círculo surgieron mutaciones que el mundo exterior apenas conoce. La más sorprendente, gen de aceleración, formalmente conocido como LRRK2G 2019S, una variante fuertemente vinculada a enfermedad de Parkinson en la mayor parte de Europa, es poco común. Apenas un rastro, pero en las familias vascas aparece una y otra vez, entrelazándose en los árboles genealógicos como una herencia silenciosa. Investigadores de la Universidad de Navarra y Oxford lo han rastreado hasta miles de años atrás, identificándolo como una de las mutaciones de enfermedades más antiguas conocidas del mundo, aún activa en las poblaciones modernas. Pero no se trata solo de enfermedad, sino de consecuencias. Los vascos preservaron su lengua, sus costumbres y su propia identidad mediante el aislamiento. Sin embargo, la naturaleza no honra el orgullo, sino que obedece a las matemáticas. Poblaciones más pequeñas implican una deriva más fuerte, efectos fundadores más fuertes y menos defensas genéticas contra el azar. Su singularidad se convirtió en su vulnerabilidad. Su identidad, su herencia, tuvo un costo biológico. Y ese coste no fue el mismo en todas partes. Porque incluso dentro de Basquelán, la historia genética empieza a dividirse. Cada valle, cada paso de montaña, cada aldea olvidada lleva su propio código, un capítulo secreto en el mismo libro antiguo. Pero la enfermedad, la deriva, el aislamiento, no son uniformes. En Basquelán yace una fractura oculta. Esa fractura no es lejana, atraviesa valles, entre picos, en cada apellido y en cada dialecto. Incluso dentro del aislamiento, la gente se subdivide, acantilados, valles, dialectos, linajes. El aislamiento no significa uniformidad. Incluso la fortaleza más silenciosa esconde pasadizos secretos.
En Basquelán, el aislamiento se fue acumulando, no solo del mundo, sino también desde dentro. Al otro lado de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra surgen sutiles distinciones genéticas. Los científicos que analizan datos autosómicos y del cromosoma y descubren que las personas de un valle tienen más en común con sus vecinos de la zona alta que con los que se encuentran a solo 10 kilómetros de distancia. Al otro lado de la cresta. Los dialectos reflejan esto, dialectos occidentales inclinarse hacia un lado, el oriental otro. La gente se casaba a través de las crestas, no a través de los ríos, el matrimonio se mantuvo local. Los valles se convirtieron en microclanes. La historia susurra nombres, vascones, caristas, esto es todo, tribus conocidas por los cronistas romanos, mencionadas en Historia Natural de Plinio y los mapas de Ptolomeo. Esas divisiones tribales podrían haber sido el modelo. Quizás esas antiguas líneas persistieron genéticamente, desapercibidas, en las diminutas bolsas de ADN actuales. Un valle de Caristii, una cresta de la Besii, una meseta de vascones, todos ellos con ecos de fronteras prerromanas, aún visibles en las frecuencias genéticas. Este mosaico importaba. Significaba que la identidad vasca no era monolítica. No era un bloque sólido que se resistía al cambio. Era un tapiz, cada hilo diferente, pero tejido en un todo. Unidad arriba, diversidad abajo. Y esa diversidad interna se convirtió en un poder oculto. Porque cuando los genes extranjeros se inclinaron hacia el corazón del territorio vasco, se filtraron a través de docenas de clanes, dialectos y linajes. Algunos valles recibieron a más recién llegados. Otros permanecieron intactos. Esa recepción desigual preservó grupos de linajes más profundos y antiguos. Así que, aunque para el forastero, Basquelán parezca un solo pueblo, en su interior hay decenas de historias, decenas de linajes, decenas de historias de origen susurradas. La unidad oculta estas fracturas. Un solo pueblo, muchos legados. En el corazón de estos valles se esconde un hilo ancestral más antiguo que los genes de la Edad de Bronce, esperando a ser arrancado. Ese hilo no solo parpadea en dialectos locales o clanes ocultos, late en las mismas madres de Basquelán y se remonta a cuando Europa se congeló. Cuando Europa se congeló, los refugiados vascos sobrevivieron y dejaron ecos maternales en nuestros huesos. Hace 20.000 años, Europa estaba atrapada en el hielo. Grandes glaciares avanzaron. Los hábitats desaparecieron. Las tierras de cultivo murieron. Las poblaciones se retiraron hacia el sur, buscando refugios. Uno de los refugios más críticos se encontraba en zona franco-cantábrica, el norte de España y el suroeste de Francia, enclavado entre el mar y la montaña. Aquí, la gente sobrevivió al último máximo glacial, esperando que pasen generaciones de frío. Es aquí donde el hilo materno vasco empieza a mostrar su fuerza. En estudios de ADN-MT, haplogrupos como U8A, poco comunes en cualquier otro lugar, se encuentran entre las más ancestrales de Europa, y los vascos las llevan profundamente en su linaje. Otros linajes, H1, H3, V, también alcanzan su máximo en las regiones vasco-cantábricas, trazadas por profundas filogenias mitocondriales. Esto sugiere que, si bien las tormentas de la Edad del Bronce reestructuraron las líneas masculinas, las líneas femeninas susurran continuidad. Las mujeres vascas aún conservan el eco de las supervivientes de la Edad de Hielo, no de las colonizadoras. Su ascendencia es anterior a los campos neolíticos, incluso a las oleadas agrícolas. Estas mujeres se refugiaron en cuevas mientras los glaciares se cerraban. Cuidaron, contaron historias, transmitieron su hogar y linaje cuando el mundo más allá del refugio se descongeló. Sus voces sobreviven, no en textos, sino en mitocondrias. Así pues, en el genoma vasco se esconde una paradoja, líneas paternas hablamos de invasiones y reemplazos de la Edad del Bronce. Pero líneas maternas oso profundidad paleolítica. La identidad vasca es una fusión, no solo de invasores y lugareños, sino de dos épocas.
Las madres cazadoras recolectoras de la Edad de Hielo y los padres agricultores guerreros de las agitaciones de la Edad de Bronce. Pero aquí está el verdadero misterio, muchos íberos también descienden de esa misma zona de refugio. Sin embargo, ninguno conservó una continuidad materna tan pura. ¿Por qué, entonces, solo los vascos la preservaron intacta, inmaculada? Pero si muchos íberos también descienden de ese refugio, ¿por qué solo los vascos conservaron su linaje tan puro? Esta pregunta no solo resuena en las leyendas, resuena en cada cromosoma, en cada SNP, en cada deriva silenciosa de la sangre vasca. Mientras el mundo exterior se reescribía, el ADN vasco apenas parpadeaba. A lo largo de siglos de conquistas, migraciones, comercio portuario e invasiones, la mayoría de los genomas europeos son palimpsestos, sobrescritos muchas veces. Pero el genoma vasco se lee más como un pergamino preservado. Estudios autosómicos, análisis del cromosoma X y comparaciones de SNP de todo el genoma muestran mezcla mínima desde la Edad de Hierro. Allí donde los españoles llevan legados romanos, visigodos y moriscos, entre los vascos esas señales son susurros tenues, casi borrados. En 2010, Rodríguez Espeleta et al. Publicaron un estudio genómico histórico, descubrieron que los vascos se agrupan de forma discreta, sorprendentemente homogéneos. Claramente separados incluso de sus vecinos ibéricos. Su diferenciación genética era una de las más marcadas de Europa. Esa homogeneidad no es estancamiento, sino resistencia. Resistiendo el flujo. Resistiendo el cambio. Pero eso no significa que sus genes estén congelados en el tiempo. La sutil deriva continúa, poco a poco, generación tras generación, alelos raros surgen y desaparecen. Sin embargo, esa deriva es un murmullo, no una tormenta. Comparados con el torrente de mezcla en el resto de Europa, los cambios internos de Euskadi son apenas susurros. ¿Por qué su genoma se resistió a la corriente cuando tantos otros cedieron? La cultura intervino. La endogamia no era solo una costumbre, era una regla. Los pueblos se casaban con otros pueblos. Los forasteros eran tabú. El euskara reforzó esa frontera. La identidad se convirtió en la guardiana, no solo la geografía. Mientras las poblaciones vecinas se modernizaban, evolucionaban y absorbían, los vascos perduraron. Su ADN no desapareció. Su voz no cambió. Su orgullo los mantuvo en pie mientras el mundo a su alrededor giraba. Y, sin embargo, ante algo tan persistente, hay una pregunta central que se cierne sobre nosotros: si tantas comunidades han desaparecido, o han sido absorbidas, o transformadas con el tiempo, ¿por qué ellos? ¿Por qué los vascos resistieron y otros no? Sin embargo, esta resistencia plantea una pregunta fundamental: ¿por qué ellos y no innumerables otras comunidades? Porque quizá los vascos no sobrevivieron por casualidad, quizá fueron elegidos por la geografía, la lengua y el tiempo para recordar lo que el resto de Europa olvidó. ¿Es la tierra vasca no un refugio, sino un espejo, un recuerdo de la Europa perdida? Cuando observamos a los vascos, no solo vemos resistencia, sino reflejo. Un espejo, empañado por el tiempo, pero que aún conserva los contornos de un continente desaparecido. Una Europa anterior a Roma. Anterior a los reinos germánicos. Anterior a las lenguas indoeuropeas que se tragaron cada valle. A través del euskara, una lengua sin parientes conocidos, y de linajes maternos como U8A, H1, H3 y V, rastreados directamente hasta el último máximo glacial, los vascos revelan algo que pocos pueden. Una voz que no solo susurró a través de la historia, se negó a ser silenciada. Sus padres llevan R1b DF27 nacidos durante las convulsiones de la Edad del Bronce. Sus madres llevan la Edad de Hielo en su interior. Y entre ellos, los agricultores neolíticos de El Portalón, hace 5.000 años, un pueblo que se mezcla, se adapta, pero de alguna manera, nunca convertirse en otra persona. Y a medida que los genetistas profundizaron, desde Rodríguez Espeleta 2010 a Flores Bello 2021, no encontraron un pueblo estático,
sino una memoria codificada. Una población cuya baja mezcla genética, especialmente en estudios autosómicos y del cromosoma X, les hizo un cápsula del tiempo biológica. Pero ¿qué pasa si los vascos no son la excepción? Al otro lado de las montañas de Cerdeña, en las tierras nevadas de los Aami, en las tierras altas olvidadas desde el Cáucaso hasta los Cárpatos, puede que haya otros. Poblaciones que portan antorchas invisibles, ecos de la antigua Europa, sepultados bajo el imperio, perdidos en la conquista. El vasco no solo es la lengua más antigua de Europa, sino que también puede ser, la historia más antigua de Europa aún se cuenta. ¿Por qué si los vascos fueron la memoria fantasma del continente, qué otros fantasmas caminan aún entre nosotros?